Bien, entonces, hablando del aparato circulatorio, que es uno de los principales sistemas que tenemos en el cuerpo humano, porque este es el que se encarga, ¿verdad?, de ver lo que es la circulación sistémica como tal, o la circulación de la sangre. Aquí ustedes van a aprender a entender por qué el corazón ejerce una función de bombear sangre hacia todo el cuerpo y las venas traen la circulación de regreso hacia el corazón nuevamente. Eh, en algún punto, pues se va a tener que entender por qué la circulación que sale del corazón, perdón, hacia todo el cuerpo, porque esa sangre, por dónde es que regresa nuevamente. Entonces vamos a lograr entender la circulación de los vasos sanguíneos, de los capilares, de las venas, de las vénulas, las venas, cómo es que regresan, ¿verdad? Y ustedes también aprender, pues, que estos sistemas son los que ustedes van a entender cuando lleven otras clases. Vaya, en farmacología, ustedes van a entender que a través del sistema circulatorio pasan los nutrientes, que a través del sistema circulatorio es el que sostiene la presión de las personas para que una persona viva tenga buena presión arterial o una presión arterial adecuada u óptima, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Cuál es la función de nuestro sistema circulatorio. Bien, entonces nuestras estructuras y funciones de los mismos vasos sanguíneos está compuesta, permítanme, solo permítanme, chicos. Bien, entonces, como les decía, la estructura y la función de los vasos sanguíneos, pues, se va a ver en este círculo vicioso que vamos viendo nosotros, eh, de cómo la sangre sale a partir de esta bomba que tenemos nosotros llamada corazón. Ese va a salir, ese va a ser, perdón, el punto de salida de todo lo que es la expulsión sanguínea. Es más, en la próxima clase, pues igual vamos a hablar acerca del sistema circulatorio de esta bomba que conocemos como corazón. Y ahorita vamos a hablar acerca de prácticamente estas mangueritas, por decirlo así, o tuberías que tenemos en el cuerpo, que son las que se encargan del flujo de la sangre, del flujo de la sangre, ya sea sangre oxigenada como sangre desoxigenada. Entonces, y pues van a comenzar a través del corazón, a través de unas arterias, que las arterias vamos a encontrarlo en todos los órganos, llevando la sangre oxigenada y eventualmente esa sangre va a pasar a pequeños vasos sanguíneos de menor calibre, llamadas arteriolas, y estas todavía van a pasar esa sangre después a todavía otros pequeños vasos sanguíneos llamados capilares. Y en estos capilares donde se da prácticamente el paso de nutrientes de estos capilares hacia las células de nuestro cuerpo. ¿Y por qué hacia las células de nuestro cuerpo? Porque recuerden que todo lo que entra a mi cuerpo, ya sea en forma de alimentos, nutrientes, vitaminas, tienen que ir hacia lo que es las células del cuerpo, porque ahí es donde van a empezar a producir a trabajar, ya sea en función de producir energía, almacenarse, o las mismas que sean para metabolizarse. Por favor, si alguien tiene su sonido activado, apáguenlo todos, porque ya escucho una voz ahí. Y estos capilares, como les menciono, entonces estos capilares sanguíneos se van a encargar de difundir los nutrientes una vez que llegan ahí, posteriormente hacia las células de nuestro cuerpo. Vamos a ver unas imágenes de cómo se da esto. Y lo que no se pasó y si lo que queda como sangre como tal, pues va a regresar ahora a través de otros conductos para regresar al corazón nuevamente. Y estos primeros conductos se llaman vénulas, que son las de calibre más pequeño. Y después de las vénulas van a pasar a las venas y luego de las venas van a pasar a las arterias. A diferencia, pues una de las diferencias entre una arteria y una vena, pues es que las arterias pues llevan la sangre oxigenada. O sea, desde aquí, 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 todo es sangre con oxígeno. Luego de estas dos para arriba, ya llevan sangre desoxigenada. Las venas las van a llevar ¿a dónde? Al corazón. Y del corazón, de nuevamente, a esta circulación. Por eso este es un círculo vicioso. Es un círculo, mire, donde vamos teniendo el paso de sangre primeramente oxigenada y luego el paso de sangre desoxigenada.
Entonces aquí tenemos este claro ejemplo. Este es el típico ejemplo que miramos nosotros, eh, donde vamos a ver que lo que está en rojo son los capilares, o sea, las arterias, y estas que están acá son las venas, pero miren cómo va pasando el flujo de sangre. Imaginémonos que este puede ser el flujo sanguíneo en una mano, puede ser en un pie, puede ser en un riñón, puede ser en el cerebro, donde ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? La sangre lleva sangre oxigenada para llegar a dónde su finalidad, llegar a cada una de estas células. Pero ustedes van a decir, ¿cómo es que de estas tuberías que tenemos aquí la sangre va a salir y viajar sus nutrientes hasta acá, hasta una célula? Es imposible. Porque imagínense que fueran tubos, como tubos de PVC, por donde pasa el agua. ¿Cómo el agua va a salir a través de las paredes de un tubo para buscar un sitio donde actuar? Pues bien, de eso se trata el cuerpo. Que las paredes de estos vasos sanguíneos tienen la capacidad de abrirse y de permitir lo que es el paso de nutrientes primeramente hacia un tercer espacio. El tercer espacio sería aquí, o el intersticio, como lo conocemos, y luego del intersticio pasan hacia el interior de una célula. En ese sentido, pues aquí podemos ver nosotros que aquí hay paso de sangre con nutrientes, con prácticamente elementos, que ya lo vimos al inicio de este periodo, como sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, micro, macronutrientes, etcétera. Y estos van pasando, y miren, ya aquí el color ya va cambiando. ¿Por qué ya va cambiando el color? Porque en este punto ya son capilares. Y los capilares que dijimos que eran, capilares eran estructuras donde puede haber fuga o el paso de nutrientes hacia el intersticio, que es el blanco, hacia el tercer espacio, que en el tercer espacio no es mucho la función, o sea, algo que me va a producir un efecto, sino llegar a la célula, es lo que yo deseo. El fin de todo lo que entra en los vasos sanguíneos es que llegue a una célula. El oxígeno, por ejemplo, cuando ya están en los capilares, ese oxígeno se va a difundir a través del capilar y va a pasar hacia el interior de esa célula que está en la mano, que está en el dedo, que está en el pie. Vaya, ustedes que ahorita todos a nivel mundial, pues nos hicimos a fin de lo que era un oxímetro de pulso. Pues el oxímetro de pulso lo que nos mide es la captación de oxígeno en el dedo. Entonces, ¿cómo capto el oxígeno? Pues igual, la sangre sale de lo que es un vaso sanguíneo y cuando llega a un capilar, ese oxígeno se difunde y va a llegar a lo que es una célula. Entonces, ahí es donde yo voy a captar la cantidad de oxígeno, ese 95 hasta el 99% de oxígeno que tengo que estar captando yo, ¿verdad? Porque está en ese tejido. Ahora bien, lo que no se filtró va a volver a regresar al cuerpo, va a volver a regresar hacia el corazón. Y miren, cambia de un rojito como un moradito y luego cambia azul. Y no es que la sangre cambie a ser sangre azul. Así es como se mira en teoría, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver con el tipo de tejido conectivo del que está formado la vena. Por eso ustedes van a ver que cuando miran ustedes las venas son fáciles de verlas. Y normalmente no se miran como azul, se miran como un tono verde, ¿verdad? Si ustedes se miran su brazo ahorita, pueden verse las venas. Es más, las venas, ¿cómo yo puedo diferenciar una vena de una arteria? Pues las arterias nunca van a ser superficiales. Las arterias normalmente son profundas. Las venas son las que yo logro ver que son superficiales. Entonces, rara vez en la posición que a ustedes las han enseñado o en la angulación que les han enseñado a ustedes a tomar muestras de sangre venosa, rara vez ustedes van a funcionar lo que va a ser una arteria, ¿verdad? Porque las arterias caminan más profundo o recorren más profundo y las venas recorren más superficial. Ustedes miren aquí también unas estructuras de color verde y estos se llaman conductos linfáticos. Y estos conductos linfáticos, ¿qué llevan? Pues llevan también lo que son células blancas. Entonces, que son las células que nos cuidan a nosotros. Contienen la linfa. Entonces, ahí las arterias, por lo menos las arterias y las venas están prácticamente unidas en conductos.
Pero las venas linfáticas o el conducto linfático, estas corren por aparte, ¿verdad? Pero corren cerca. Si ustedes miran, corren ahí cerca. Les vuelvo y les repito, las arterias pues llevan sangre del corazón hacia todo el cuerpo. Una vez que han llevado su sangre oxigenada a todo el cuerpo, esta sangre ahora va a regresar de forma desoxigenada a través primeramente de las vénulas y luego pasa a las venas para regresar al corazón. Pero de igual forma, en ese mismo sentido, corre el sistema linfático, trayendo la linfa hacia lo que son los conductos torácicos que drenan una vez hacia el corazón. Entonces la linfa corre también de abajo para arriba, como las venas, en sentido contrario de la gravedad. No como las arterias, que estas corren de arriba para abajo en sentido de la gravedad. Entonces, con una fuerza mayor que se ejerce, por eso llamamos nosotros presión, ¿verdad? Por la presión que ejercen las válvulas del corazón, es que la sangre llega a cada parte de nuestro cuerpo. Y de regreso, pues, la sangre regresa a través de las venas, subiendo o escalando con una menor presión. Por eso ustedes van a ver que cuando toman una presión, bueno, perdón, cuando hacen una venopunción, ustedes van a ver que si la vena la perforan y sale sangre en ese paciente, la sangre sale sin mayor fuerza. Ahora, si ustedes puncionan una arteria, ustedes pueden ver la presión que ejerce una arteria en función de la cantidad de sangre que es expulsada hacia todos los sitios. Entonces, y es por eso, porque las arterias tienen mayor presión. Por eso nosotros normalmente para tomar muestras usamos las venas, ¿verdad? Que son superficiales y que no van a ver aquello que se dispara, como que se miren en las películas. Entonces, cuando tienen un vaso sanguíneo que empieza a tirar sangre para todos lados, es porque le pegaron a una arteria. ¿Ok? Entonces, así puedo lograr aprender a distinguir también. Entonces, aquí miramos, como les decía yo, el paso de sangre de una arteria a una arteriola, a un capilar, después del capilar a una vénula pasa la sangre y después a la vena. En cuanto a la función y todo eso, pues vamos a estar un poco más limitados porque aquí queremos ver un poquito más la anatomía, ¿verdad? La estructura, la morfología. Ya lo demás en función lo vamos a ver en las clases de fisiología cuando ustedes las lleven. Pero es importante conocer, ¿verdad?, cómo está compuesta una arteria. Las arterias están compuestas por 3 capas. Y dentro de estas 3 capas, pues tenemos lo que es la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. Y la túnica interna está compuesta por epitelio pavimentoso simple y lo que es esta es formada por endotelio, membrana basal y lámina elástica. La túnica media está compuesta por fibras elásticas, músculo liso alrededor de la luz, ¿verdad? Para que tenga elasticidad. Y la lámina elástica externa. Y todas tienen una alta distensibilidad. La túnica externa, que es la parte más externa, pues está formada por fibras elásticas y lo que es colágeno. Aquí podemos ver nosotros, en esta imagen, podemos ver nosotros, perdón, logran ver la imagen. Sí, doctor. Ok, perfecto. Sí, ok, sí. Entonces, como les decía en este sentido, pues que si vamos de adentro para afuera, pues es como una tubería. La parte más interna del tubo, pues ya mencionamos en las primeras clases que hablamos de un epitelio simple. Entonces, este endotelio, que es como, imagínense como que fueran una pared de bloques. Y entre un bloque y otro bloque hay una separación, ¿verdad? Entonces, por el medio de esa separación es que se filtran los nutrientes dentro de los capilares. Por medio de la separación, cuando ustedes miren, imagínense las paredes de bloques y esa separación entre un bloque y otro bloque, esa separación, por ahí es donde sale y se filtran los nutrientes. Tienen una membrana basal, que es la membrana basal, donde descansa todo. Aquí, por eso les digo yo, aquí vamos a tener que regresar a la unidad 1 para algunos términos, porque se van a tener que acostumbrar a ver
otros términos que ya vimos, por lo cual no me tengo que volver a retomar esa parte. La túnica de en medio, entonces aquí miramos, perdón, miren, esta es la túnica interna, este es endotelio, y aquí están las paredes, ¿no? Como que fueran paredes como de un bloque y otro que separadas, ¿verdad? Entonces, por en medio de esa endotelio, ese endotelio se separa y permite el paso de nutrientes hacia el intersticio, o sea, hacia el tercer espacio. Y así es como salen los nutrientes. Y este endotelio descansa sobre un piso, sobre algo. ¿Cuál es? La membrana basal. Entonces tengo la membrana basal, esta es la túnica interna. Y tenemos también ahí la primera capa de lámina elástica. Por eso las arterias tienen mayor elasticidad que las venas. Las venas no tienen elasticidad, no como las arterias, que sí tienen. Luego viene la segunda capa por en medio. Y miren, aquí hay un músculo. Esto es un músculo. Se llama músculo liso. El músculo liso ya vimos nosotros. Cuando vimos los músculos cardíacos, músculo esquelético, vimos músculo liso. Que el músculo liso tiene esa capacidad, propiedad de trabajar no de forma involuntaria. Y pues también, ¿verdad? Que es un órgano que tiene capacidad de elasticidad. Gracias a una lámina elástica externa. Aquí está la interna y esta es la externa. Y por último tenemos la túnica externa, que la túnica externa está formada por fibras elásticas y lo que es el colágeno. Esa túnica media, pues la alta distensibilidad, o sea, la capacidad de respuesta a una presión, o sea, cuando yo meto presión para que se sostenga y que no salgan los líquidos, por eso aquí es cuando hablamos nosotros de lo que el término presión arterial, quien me ayuda a poder tolerar esa presión de sangre por donde pasan a través de estos vasos sanguíneos, pues van a ser estas láminas. Entonces esta lámina elástica externa me va a permitir ahí pues tener la capacidad de tener una distensibilidad, o sea que se pueda distender en respuesta a un aumento de la presión, a mayor flujo de sangre a través de ese vaso sanguíneo, pues tampoco no se va a tener mucha elasticidad porque si se expande demasiado o si se distende demasiado, ¿qué puede pasar? Se puede romper. Entonces tratamos de evitar que se rompa ese vaso sanguíneo. Claro, ocurre en casos, ¿verdad? Muchas veces cuando hay defectos anatómicos hereditarios y eso puede conllevar a que conlleve pues a un daño de esas paredes, de esas arterias y se pierda la firmeza, la elasticidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí se pueden romper esas arterias. Entonces aquí vemos esto. Ahora, y la luz, cuando yo diga la luz de una arteria es la parte del medio, por donde pasa la sangre, por aquí pasa la sangre, por aquí pasa la sangre. Ahora bien, ahora comparémosles esta cantidad de capas con las de las venas. Primeramente, internamente, la vena tiene siempre un endotelio. Miren, en el endotelio la vena también. Pero miren, la vena no es como la arteria. La vena tiene unas válvulas. ¿Y para qué sirven las válvulas? Porque la sangre viene de abajo para arriba. Entonces la sangre llega a este espacio, se queda un rato la sangre aquí, así rapidito. Se abren estas válvulas para pasar sangre para acá. Acá hay otras válvulas y pasa la sangre para arriba y así va pasando la sangre de un segmento a otro segmento, a otro segmento, a otro segmento. ¿Por qué? Porque las venas van contra lo que es esa gravedad, contra la gravedad, luchando. Entonces van llevando sangre de abajo para arriba, de abajo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta llegar al corazón. Entonces las válvulas no tienen aquella presión, porque, perdón, las venas no tienen aquella presión de traer sangre de abajo para arriba, porque no hay algo que ejerza una presión. En cambio, las arterias sí, porque tienen el corazón como bomba que expulsa la sangre hacia todo el cuerpo. Y por los otros mecanismos que tenemos aquí, anatómicos, que nos permiten producir esa presión también ahí. En cambio, las válvulas no. Perdón, las venas no, porque las venas se llenan un segmento y luego se abren estas válvulas y pasa la sangre para acá y así sucesivamente al siguiente paso y así al siguiente escalón.
Tienen una membrana basal donde se sostiene el endotelio, pero no tienen una lámina elástica, no tienen lámina. Por lo mismo, por eso no se pueden, no tienen esa capacidad de distenderse y volver a su naturalidad. Pero tienen un músculo liso y tienen una túnica externa. Miren, tienen menos capas que las arterias. Por eso ustedes van a ver que son más aplanadas las venas que las arterias. Las arterias, ustedes las tratan de aplastar, por decir así, y ya vuelven a su estado fisiológico normal, redondita y todo, porque tienen varias capas de láminas elásticas, internas como externas, y esa alta distensibilidad que hemos visto ahorita. Ahora bien, si vamos en sentido de lo que es las funciones, pues las neuronas simpáticas del sistema nervioso autónomo están compuestas por músculo liso de la túnica media. Y el aumento, muchas veces también el aumento, ya vimos nosotros en la segunda unidad que había lo que es actividad del sistema nervioso autónomo, a lo cual llamamos nosotros, puede haber el sistema simpático, parasimpático activado. Y cuando se activan estos sistemas, pues pueden desencadenar algún tipo de, de movimiento, o por decir así, algún tipo de función sobre lo que es el vaso sanguíneo. En este sentido, que el aumento de la actividad simpática, o sea, si se aumenta el sistema simpático, produce vasoconstricción. Entonces, va a producir vasoconstricción, lo que puede hacer que se aumente la presión arterial. Entonces, va a cerrar más los vasos sanguíneos. A eso me refiero. Y en presencia de la disminución del estímulo simpático, o sea, lo contrario, o cuando se aumente el óxido nítrico, este es óxido nítrico, que son elementos, el hidrógeno y el ácido láctico, pues estos van a producir vasodilatación, aumento del vaso sanguíneo para que haya más flujo de sangre. Por ejemplo, en situaciones para el ácido láctico, cuando se aumenta, cuando estamos haciendo mayor ejercicio. Si yo estoy haciendo bastante ejercicio, entonces empiezo a liberar ácido láctico, lo que le produce a los jugadores dolor en las piernas o en los músculos. Entonces, eso desencadena lo que es vasodilatación. También podemos tener vasoespasmos. ¿Qué son vasoespasmos? Pequeñas situaciones donde el vaso sanguíneo se contrae. Entonces tenemos contracción del músculo liso, lo cual puede producir una disminución del flujo sanguíneo. No es lo mismo que vasoconstricción, porque el vasoespasmo a veces es esporádico o de una duración muy corta, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la vasoconstricción, que este puede ser un poco más permanente. Bien, tenemos entonces diferentes clasificaciones de las arterias y vamos a ir de las arterias de mayor grosor o mayor diámetro a las de menor grosor o menor diámetro. Y cada una tiene diferentes funciones. Las más grandes las vamos a llamar arterias elásticas. Estas miden 1 centímetro de diámetro. Entonces, ustedes imaginen con un diámetro, con 1 centímetro de diámetro, entonces son un poquito más grandes. Tienen fibras de elasticidad, o sea, para permitir que haya más, para poder soportar el flujo de sangre cuando la sangre sale del corazón, por ejemplo. Y durante la relajación actúan de reservorio de presión. O sea, quiere decir esto que cuando el corazón manda una presión de sangre, pues pueden ayudar a regular esa presión con la que sale esa sangre. Es como que ustedes abran una llave con agua, con una mayor presión y de repente la manguera se reviente, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede pasar acá en el corazón. El corazón puede estar trabajando de forma fisiológica, de forma normal, y que de repente por nuestra mala alimentación, por estrés y varios otros factores, de repente empieza a bombear con mayor presión o ante un ejercicio y que la arteria se reviente, ¿no? Entonces las arterias elásticas tienen la capacidad de aguantar esa presión o tener un reservorio de presión para que no vaya a desencadenar una alteración hemodinámica. Además, son consideradas arterias de conducción, o sea que conducen sangre. Conducen sangre hacia las arterias de mediano calibre.
también conocidas como arterias musculares, que son las que vamos a hablar después. Entonces, pasamos de una arteria grande, la sangre, y luego a una arteria de menor calibre. En este caso serían las arterias musculares. ¿Cuál es el ejemplo de estas arterias elásticas o arterias gruesas o grandes? Pues tenemos la aorta, el tronco brachiocefálico, la carótida común, la arteria subclavia, la arteria vertebral, las arterias pulmonares y las ilíacas comunes. Entonces son arterias que cuando ustedes vayan a revisar van a ver que son arterias que son grandes, ¿verdad? Entonces sirven más de conducción para producir elasticidad para la propulsión de la sangre y para relajarlo ante fenómenos de alta presión. Luego pasamos a arterias que tienen un menor calibre que las elásticas, y a estas son las arterias musculares, también conocidas como arterias de distribución. Todo esto lo pueden ver ustedes en su libro para que la vayan comparando y vayan pues retroalimentándose siempre. Tenemos las arterias que miden de 0.1 a 10 milímetros con un mayor contenido de músculo liso y menos fibras elásticas. Y pues tenemos aquellas que estas tienen un mayor mecanismo tanto para cerrarlo, para producir vasoconstricción y producir vasodilatación. A estas arterias, pues tenemos las arterias braquiales y las arterias radiales. Como por ejemplo, ¿verdad? Hay varias, pero aquí hablamos de arteria braquial, la arteria radial, que sirven en este sentido como arterias musculares, porque tienen más músculo liso, pero tienen menos elasticidad. Aquellas tenían más elasticidad, ¿verdad? Por otro lado tenemos las arteriolas, y las arteriolas pues tienen ya un diámetro menor todavía que las arterias musculares y están compuestas más por músculo liso y pocas fibras elásticas, porque aquí yo no ocupo que tengan elasticidad, aquí yo ocupo que tengan más bien eh, mayor datos para que regular el flujo sanguíneo de las arterias, y estas van a llevar la sangre hacia los capilares. Dentro de algunas funciones, pues la contracción del músculo liso arterial va a producir vasoconstricción y que aumente la resistencia vascular, disminuyendo el flujo de sangre en las arteriolas al capilar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí es donde yo puedo regular o medir la presión arterial. Entonces, y la vasoconstricción arterial incrementa la presión arterial y la vasodilatación arteriolar disminuye la presión arterial. Por eso cuando les decía anteriormente, a mayor vasoconstricción, más aumento de la presión, porque estoy tratando de producir una resistencia sobre las paredes del endotelio, y al producir la resistencia sobre las paredes del endotelio, entonces la sangre quiere salir para un lado, entonces hay mayor aumento de la presión arterial, lo que pasa en los pacientes hipertensos. Y la vasodilatación a mayor, si yo abro más el vaso sanguíneo, entonces voy a tener más espacio, pero medir mi presión no la voy a poder medir de forma adecuada, entonces voy a tener una disminución de la presión arterial. Y a los más pequeños son, aquí donde viene ya el intercambio, pues son los capilares. Los capilares son vasos microscópicos que van a conectar las arteriolas con las vénulas, con las venas de menor calibre. Y aquí es donde hablamos de la microcirculación o la circulación más pequeña o menor, la cual aporta ¿qué? Oxígeno y nutrientes a los órganos. Aquí es donde se da el intercambio de nutrientes. Los capilares son los que dan ese intercambio. Por eso hablamos, son vasos de intercambio entre nutrientes y desechos. ¿Quiénes dan los desechos? Los desechos los manda la célula, hacia la torrente sanguíneo para expulsarlos. Está compuesta por células endoteliales y una membrana basal. Aquí solo hay células endoteliales y membrana basal. Y ya les dije yo que las células endoteliales eran como bloques, y entre medio de los bloques tenemos estas ranuras por donde van a salir los nutrientes y van a entrar también los desechos. Su intercambio se da entre las paredes del capilar y el comienzo de las vénulas. Entonces ahí se dan, ahí se le llama. Y aquí encontramos los lechos capilares, o sea, lechos, o sea, donde están aquel montón de pequeños vasitos sanguíneos que están haciendo aquel intercambio entre lo interno y lo externo, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos en otra imagen, una arteriola lleva la sangre, y cuando llega aquí son las vénulas, aquí son los capilares, perdón, y aquí es donde se da el intercambio.
Salen nutrientes hacia las células a través del intersticio, las células. Y de las células hacia el intersticio, hacia las vénulas. Ahí es donde se da todo ese intercambio, ¿verdad?